La importancia de leer. Yo tengo aquí varios libros que os quería aconsejar. Uno ya lo he hecho, La casa del ahorcado, los otros dos lo haré enseguida. La importancia de leer y el privilegio de escribir. Cuando se escribe, se está buscando el revés de la trama de las cosas. Hay una novela de Graham Greene que se llama así, El revés de la trama. Si uno tiene una alfombra en casa, la alfombra es muy bonita, tiene sus dibujos, sus arabescos, pero si la vuelve, si la levanta, está el revés de la trama. Están los silvanes, los hilos, los nudos, etcétera, que permiten esa armonía exterior superficial de la alfombra. Entonces, para saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, hay que buscar el revés de la trama. Y eso lo hace el escritor, eso lo hace el filósofo. Por eso casi todos los buenos escritores y casi todos los filósofos son disidentes. Ahora los niños no aprenden a leer. Están todos, mi hijo de 10 años también, están con la tabletita puesta, están con internet puesto, están con la tele puesta, no aprenden a leer, no saben interpretar lo que leen. Sí, claro, se les enseña que la M con la A hace ma y que si lo repites 2 veces hace mamá, pero no saben interpretar lo que leen. Esto es tremendo, porque no aprenden a memorizar. Al fin y al cabo, el lenguaje, cuando yo he recitado ahí un Padre Nuestro, he recitado el mismo Padre Nuestro que yo aprendí de memoria, como todas las gentes de mi generación, cuando era niño, a fuerza de repetirlo, de repetirlo, de repetirlo. De la misma manera que aprendíamos la tabla de multiplicar. 1 por 1, y entonces ya se te quedaba para toda la vida. Yo recuerdo como mi madre, cuando ya era ya muy anciana, y estábamos prácticamente con demencia senil, continuamente nos recitaba, como podía recitar la lista de los Reyes Godos. Ahora, claro, hablar de la lista de los Reyes Godos, que todos aprendíamos de memoria cuando íbamos al cole, vamos, suena a oscurantismo absoluto. Mi madre repetía los distritos postales españoles, desde uno que empezaba por la A, la B, la C, la D, tal, porque evidentemente los había memorizado en la infancia y eso se quedaba grabado para siempre en la memoria, incluso a través de las tinieblas de la demencia senil. Yo el otro día, y cuando digo el otro día, digo antes de ayer, hice una prueba. Me puse a hablar de estas cosas con mi hijo aquel y con mi nieta Maya, que vive en el piso de arriba, que tiene prácticamente su misma edad. Y hablándole, oye, leed libros, por favor, dejaros la tableta, en fin, se estaba echando un poco el sermón. Intentaba explicarle, en términos asequibles, a los niños esto mismo que os estoy diciendo ahora. Y les dije, y intentaba convencer de cómo la pedagogía tiene que basarse en la memoria, que en estos momentos está mal vista, ha desaparecido prácticamente, claro. Ahora es muy cómodo Internet, cualquier duda que tengas te vas a Wikipedia, te vas a Google. Si quieres sumar, restar, multiplicar o dividir, tienes una calculadora que te lo da todo hecho. Pero es que si tú no recorres ese camino, no te sirve para nada. Yo, cuando escribí, en fin, ese obrón tremendo que fue la historia mágica de España, Gárgoles y Siavidis, cada dato yo tenía que buscarlo. Tenía que ir a la Biblioteca Nacional o al archivo de no sé qué. Tenía que coger un libro, tenía que ir de libro en libro saltando hasta encontrar el dato. Esa búsqueda del dato es lo que hacía inteligible el dato para que yo lo manejara. Si yo hubiera tecleado en Internet y me hubieran dado un dato frío, no me hubiera servido absolutamente para nada. Pues bien, yo sometí el otro día, antes de ayer, a mi nieta y a mi hijo a una prueba. Le dije, como un juego. Claro, les encantó. Dije, mira, es un juego además, en fin, lo hacen siempre los coeficientes de inteligencia. Es tú lees una serie de palabras, dejas pasar 2, 3, 4 minutos, los que sean, y tienes que repetir las palabras de las cuales te acuerdas. Lo lógico era que estos dos niños, listos los dos, de 10 años, recordaran las palabras mucho mejor que yo. Yo se los dije, les dije, ojo, porque ellos me dijeron, bueno, pues tú también lo haces, papá. Y dije, vale, yo también lo hago, me vais a ganar, les dije. Oye, porque yo tengo 86 años y a los 86 años la memoria flaquea. Vosotros tenéis la memoria fresca. La memoria es un músculo. Y como todos los músculos, igual que los músculos, en fin, cuando hacéis deporte o ejercicio, los estáis ejercitando, si no ejercitáis la memoria se va a atrofiar y no vais a tener memoria. Bueno, hicimos. Les puse 10 palabras. 2 veces. El que más repitió 7. Por lo general se quedaron en 5 o 6. Luego llegó mi turno. Dije las 10. Se quedaron acojonados. Pero yo había recibido una enseñanza basada en la memoria. Giordano Bruno, el cerebro de Giordano Bruno, escribió el arte de la memoria. Todo esto está desapareciendo del mundo actual. Entonces, estamos creando un mundo donde los hombres odian, no, los hombres no odian a las mujeres, los hombres temen a las mujeres y las mujeres odian a los hombres. Y a un mundo donde ya no hay enseñanza, no hay pedagogía.
No hay, yo hace un momento le decía a Edu, cuando le he pedido un cojín porque estaba bajito, y le decía, es que no hay tarima, es que la tarima es necesaria. Es que si yo estuviera ahora subido a una tarima, vosotros me escucharíais mejor. Y yo además tendría a vuestros ojos algo que es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad y que ha desaparecido por completo en estos momentos. Es lo que los latinos llamaban la autoritas. Lo que ya no tiene el profesor, lo que ya no tiene el filósofo, lo que ya no tiene el artista, lo que ya no tiene el político, lo que ya no tiene nadie. Ha desaparecido la autoritas. La autoritas es necesaria. Es necesaria para que no haya autoritarismo. Quien no tiene autoritas es un autoritario. Quien tiene autoritas convence. Pero la tarima es necesaria. En los colegios tiene que haber tarima. Por ejemplo, la desaparición del usted. La desaparición del usted es terrible. Entre otras cosas porque la desaparición del usted entraña el olvido de la tercera parte de la conjugación verbal. Entonces ahora la gente, yo hace unos años vino a verme una periodista inteligente, licenciada en Ciencias de la Información, etcétera, joven, simpática, avispada y tal, que me quería hacer una entrevista. Muy bien. Se sentó delante de mí y empezó diciendo, mire, perdona que te trate de tú, ella tendría, yo qué sé, 25 años, yo tenía ya 70, perdona que te trate de tú porque es que yo no sé utilizar el usted. No saber utilizar el usted significa no saber hablar castellano, así de sencillo. Significa hablar como los Pieles Rojas en las antiguas películas, ¿no? Bueno, todas estas cosas, estoy citando solo desordenadamente 3 o 4 de los males de las enfermedades de esta sociedad, están ahí. Entonces, recitar oraciones es muy importante. Hay que aprenderlas de memoria. La oración es importante, entre otras cosas, porque se aprende de memoria. Como la poesía. ¿Por qué la poesía es el género madre de la literatura? ¿Por qué los poetas saltan por encima de la valla de los siglos? Desde Homero hasta nuestros días. Los novelistas se olvidan, los ensayistas no digamos, porque las ideas pasan, las historias también pasan. Pero en fin, esa tentativa de conocimiento, esa tentativa oracular, sapiencial, que entraña el ejercicio de la poesía, eso sí que salta, eso sí que permanece, eso sí que son los grandes nombres que pasan a la historia de la literatura, entre otras cosas porque la poesía se memoriza. La poesía no se lee. La poesía se repite una y otra vez. Las personas aficionadas a leer poesía lo saben. Yo recuerdo que de niño yo leía constantemente poesía, pero no porque yo fuera más listo que los demás, es que me gustaba leerla. Yo leía a Rubén Darío, leía a Antonio Machado. Yo me sé casi ahora ya se me han olvidado muchas, pero yo hubo un momento en que me sabía las poesías completas de Antonio Machado. No las había estudiado, simplemente las leía una y otra vez. Yo me sabía el rayo que lo César Miguel Hernández de memoria. Yo me sabía la Eneida, largos fragmentos de la Eneida, aprendida a los 8 o a los 9 años porque estaba en casa. Y con la curiosidad propia del niño yo sacaba ese libro de la misma manera que leía Caperucita Roja, ¿no? Todo eso no se olvida nunca. Son los troqueles, enfundados en los cuales vamos a pasar el resto de nuestros días. Entonces, yo os combinaría a todos a hacer algo que no vais a hacer. Y es a olvidaros de Internet. Es a no tener teléfono móvil. Olvidaros de Internet. No tener teléfono móvil. El mayor instrumento de estupidización colectiva que ha inventado la humanidad es el teléfono móvil. Sí, tú no presumas porque se te ha estropeado el móvil, y está contentísima Emma porque se le ha estropeado el móvil. Y digo, albricias, ¿no? Yo tengo esto. No, esto. Esto es mi único contacto. Bueno, y tengo un ordenador, pero lo utilizo como una máquina de escribir, nada más. No, yo no sé hacer absolutamente nada. Es que Internet pretende ordenar el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que por ese exceso ese afán de orden hemos caído en el laberinto, en el desorden, en el caos más absoluto. Ahora todo es dificilísimo, todo es complicadísimo. Yo he venido toda mi vida al Escorial tranquilamente, cogía mi cochecito o un coche de línea o lo que fuera y llegaba al Escorial. Hoy, como se le había estropeado el dichoso móvil a Emma, bueno, llegar al Escorial, llegar aquí ha sido una proeza. Hemos tardado 2 o 3 veces más, ya no existía, ¿cómo se llama? El GPS, ese tipo de cosas, tal. No sirve para nada. Si desaparece Internet no pasa nada. Por lo pronto, esto es otra lección importantísima. Nunca pasa nada. No hay que tener miedo. Una de mis frases favoritas, que la familia Leusina me ha escuchado 1000 veces, es de Krishnamurti, que dice, haz lo que temes y el temor desaparecerá. En cuanto tengáis miedo de algo, hacedlo. No pasa nunca nada. Os voy a poner un ejemplo más de mi historia patibularia, de cuando estaba en la cárcel. Yo llego a la cárcel, la primera vez que yo voy a la cárcel, llego a la cárcel con tamames.
con Mújica, con Dionisio Ridruejo, con Ruiz Gallardón padre, con Gabriel Lorriaga, en fin, con futuros ministros, próceres, etcétera y tal y cual. En el año 56, primer motín de la universidad, organizado por nosotros, contra el régimen de Franco, sacamos 10.000 estudiantes a la Gran Vía, el ejército cuartelado, primera crisis de gobierno del régimen, 2 ministros destituidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos, estas personas que he citado, Mújica, Tamames, Javier Pradera, yo, habíamos refundado el Partido Comunista en la universidad. Yo tenía 19 años entonces, los dos tenían 20, 21, 22, éramos todos jovencitos. Y entonces caemos entre las garras del Partido Comunista en la cárcel de Carabanchel. Y allí estaba reproducida la estructura del Partido Comunista en el exterior exactamente igual, era como una maqueta. Estaba el Comité Central, estaba el Buró Político, estaba tal. Y entonces bueno, la atmósfera era irrespirable, hasta extremos inimaginables. Todo estaba prohibido, porque la función del Partido Comunista era prohibirlo todo. Hasta extremos inimaginables. Por ejemplo, en aquella época, bueno, en la cárcel no nos dejaba leer la prensa. Hablo de la prensa de Franco, hablo del ABC, hablo de La Riva, hablo del Ya, hablo de Informaciones, hablo del Madrid, hablo de los periódicos, no se podía entrar. Había un periodiquito que se publicaba dentro de la cárcel que se llamaba Redención, que era prácticamente una hoja parroquial. Y por su culpa me casé yo en la cárcel, pero en fin, esta es otra historia. Entonces, para nosotros conseguir un periódico de fuera era una fiesta. Entonces yo me hice amigo de un funcionario, el funcionario que vigilaba nuestra galería, un día de cada 3, que leía el Ya. Y entonces me hice amigo de él, era un funcionario simpaticísimo, culto, muy buena persona, un poco rojillo y tal. Y entonces llegó conmigo al acuerdo de que él entraba por las mañanas, estaba en una celda, porque el funcionario estaba en una celda abierta, una mesa de camilla, y cuando se iba por las noches se olvidaba del periódico que él leía, que era el Ya, para que yo pasara por allí cuando todavía estaban las puertas abiertas, recogiera el Ya y lo pudiera leer. Bueno, gran fiesta. Yo me leía el Ya, bueno, hasta los anuncios por palabras, 3 o 4 veces, línea por línea, palabra por palabra, titular por titular, y se lo pasaba pues a los compañeros que estaban encerrados conmigo. Bueno, esta fiesta, que realmente para nosotros es difícil de entender esto, pero era una fiesta poder leer un periódico de fuera. Cuando estábamos en la cárcel, esta fiesta que iba pasando de mano en mano, y todos los camaradas lo leían con la misma fluidición con la cual lo leía yo, terminó a los 15 días. Porque el Comité Central de la cárcel me llama y me dice: Fernando, los chicos se desmoralizan si leen la prensa de Franco, y entonces eso no puede ser. Entonces, bueno, tú la puedes leer porque eres el que consigues el periódico y no lo podemos impedir, pero no puedes pasar el periódico a los demás, nos lo tienes que dar a nosotros y nosotros elaboraremos un boletín sobre lo que creamos conveniente de las noticias que vienen en el periódico que puedan leer los otros chicos. Y así se hizo. Bueno, algo verdaderamente monstruoso, ¿no? O sea, en teoría estábamos en la cárcel, pero estábamos luchando por la libertad. Estábamos luchando contra la censura de prensa y salíamos de Málaga para entrar en Maragón. Bueno, en ese ambiente totalmente irrespirable, yo cometí uno de los grandes actos de disidencia de mi vida, y fue que el Partido Comunista estaba, en fin, para que fuera de España se hiciera propaganda, y la Radio París y la BBC y la Pirenaica y no sé qué, no sé cuánto, se hicieran eco de que los estudiantes, en fin, que además éramos la flor de la universidad, la flor innata de la universidad, encarcelados por Franco, habían organizado una huelga de hambre en la cárcel. Y buscaban desesperadamente el motivo para que organizáramos una huelga de hambre. Entonces resulta que los estudiantes, nosotros que éramos hijos de papá y que teníamos algún dinerillo, peculio, como se llevaba dentro de la cárcel, que nos traían nuestros padres y tal, pues teníamos lo que se llamaban los machacas. Los machacas eran presos comunes que no tenían ni lata a los pobres y que a cambio, en fin, de unas pesetillas que les dábamos, nos limpiaban la celda, porque había que tener la celda, en fin, disciplina militar castrense, rigurosamente limpia, y había que fregarlas todas las mañanas con una bayeta que nos proporcionaban. La bayeta obligaba a, en fin, a arrodillarse en el suelo y fregar. Y entonces existía otra cosa que se llamaba bayetón, que era una especie de fregona, que era un palo con una bayeta en la punta, y eso estaba prohibido. Eso solo servía para limpiar la galería y lo hacían presos. Y entonces nosotros, porque éramos niños de papá, porque éramos privilegiados, nos hicimos, naturalmente, comprándolo con bayetones. Y los teníamos escondiditos debajo de nuestras camas, y de esa manera podíamos fregar las celdas sin arrodillarnos, en fin, con el bayetón. Bueno, pues un día, de vez en cuando en la cárcel, hacían un cacheo.
para ver si encontraban limas y cosas así, o material subversivo, y en un cacheo descubrieron que teníamos bayetón, que era un privilegio de señoritos que teníamos nosotros, y nos quitaron el bayetón. Y la gente, los dirigentes del Partido Comunista de la cárcel vieron al cielo abierto y dijeron, ya está, ya tenemos motivos para la huelga de hambre, vámonos todos a la huelga de hambre hasta que nos devuelvan el bayetón. Y yo ahí me planté. Y os aseguro que había que tener cojones para en aquel ambiente plantarse y decir, no, dije, yo no voy a la huelga de hambre por esto. Yo dije, oye, esto es un privilegio de señoritos que tenemos nosotros aquí, así que si nos quitan el bayetón, bien quitado está, y no tenemos ningún derecho moral para hacer una huelga de hambre por esto. Fueron todos a la huelga de hambre. Yo dije que no, me quedé solo. No solo en la galería, porque había otros presos, tal, pero claro que fue el único. Bueno, aquello podía haberlo pagado muy caro. ¿Qué va? Todo lo contrario. La huelga de hambre fue un desastre. A las 24 horas ya habían comido todos, y cuando volvieron se rompió el partido en dos salas. El ala liberal, en la que estaba yo, acaudillada por mí, y el ala no liberal, en la que siguieron los estalinistas. Bueno, lo cito solo, en fin, no para presumir de nada, sino para ver que nunca pasa nada. Y si uno arriesga, no pasa nada. Haced siempre, en todo momento, lo que creáis que se debe hacer. Que no os dé miedo decir cosas. No pasa nada. Nunca pasa nada. El adversario se acojona siempre. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo aquí anotado también, hablando de los niños. Yo creo que todos los niños tienen, y los viejos quizá también tienen el impulso de esconderse. Yo recuerdo cuando yo era niño, a mí me encantaba meterme, en aquella época en todas las casas había una mesa de camilla, con su braserito y tal. Entonces yo me metía debajo de las faldas de la mesa de camilla, y quedaba ahí acurrucado, y toda la casa buscándome, la criada. Todo se podía decir criada, ahora no. Criada es una palabra preciosa, empleada de hogar es una palabra odiosa, burocrática. Criada es alguien que se ha criado en casa, que pertenece a la familia. Pero bueno, la criada, mi madre, quien fuera. ¿Dónde estás? Nano, creo que era de yo. Nano ahí acurrucadito debajo de las faldas de la camilla, horas y horas. Es decir, ese impulso de esconderse, que lo tienen, yo creo que todos los niños, y lo tienen también las personas mayores. A mí, por ejemplo, yo ahora todos los días tengo la tentación, porque me agobian los cuidados, que lo que yo suelo llamar mi harén, pues es una especie de harén, está rodeado de mujeres, es verdad, entre ellas Emma, pero hay más mujeres, ¿no? Todas solícitas. Pero si te encanta. No me encanta, no me agobia, no, a mí no me gusta la solicitud, no me gusta que me traten así como si fuera un anciano. Bueno, total, me agobian, incluso yo todos los días tengo la sensación de decir, bueno, ¿dónde voy yo? Que no haya nadie que venga a decirme, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Quieres desayunar? ¿Has tomado tu pastillita? Cosas de estas, tal y cual. Entonces mi impulso es, bueno, tengo un coche, bueno, el mismo que en estos momentos campé aquí delante, y lo tengo en la plaza de garaje, que naturalmente es una plaza subterránea. Bueno, allí hay silencio absoluto, ¿eh? Entonces escaparme, y irme al coche y meterme allí, en el sótano, en la plaza, encerradito en el coche, y pasar allí horas en silencio absoluto, aislado del mundo. A mí, el lugar que preferiría para vivir es un avión. Business, eso sí, business, es perfecto. Estás ruido total, que te aísla de los ruidos que te distraen. Si vas en business tienes, en fin, un asiento que se convierte en cama, por aquí, por allá, una pierna por alto, tienes revistas, tienes libros, tienes películas, te traen buenos vinos, te traen buenos alimentos, pasan azafatas guapísimas, etcétera, etcétera. Es el sitio ideal, vivir en un business, ¿no? Lo que pasa es que es carísimo vivir en un business, en un Falcon, ¿no? Por hacer una alusión al jefe del gobierno. Pues bueno, ese impulso de la soledad, yo, si tengo que hacer balance de mi vida, todos los momentos de soledad han sido felices. Los momentos de compañía, algunos han sido felices, otros no han sido felices. Es decir, toda la infelicidad que puede suceder a lo largo de la vida es por contacto con el prójimo. En la soledad puede vivirse de una forma dramática, de una forma patológica, seguramente. Para mí nunca ha sido así. Lope de Vega decía, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para hablar conmigo me basta con el pensamiento. Y eso es verdad. ¿Qué mejor amigo que el pensamiento? Quien no sabe estar solo, quien no sabe estar a gusto con él mismo, no va a estar nunca a gusto en ninguna parte. Sin embargo, ahora eso está también mal visto. Te dicen, uy, ese se quiere mucho a sí mismo. Naturalmente que se quiere mucho a sí mismo, por ahí empieza todo. Si no te quieres a ti mismo, ¿a quién diablos vas a querer? Empieza por quererte a ti mismo, y entonces querrás a tus hijos, y querrás a tus gatos, y querrás a tu novia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a tu mujer, aunque eso suele ser más difícil.
Es una broma.